Os voy a enseñar muy rápidamente un vistazo cómo es lo que es la consola gráfica de Ref Manager. Si os fijáis, antes nos hemos conectado al Ref Manager con unas credenciales. Lo que es Ref Manager se integra pues, con cualquier entorno LDAP y entre ellos Active Directory, ¿no? Con lo cual no hay ningún problema en que todas estas credenciales vengan integradas en un directorio mayor, ¿no? Con lo cual, pues lo que tengo es básicamente una barra de trabajo arriba, en la parte de Red Hat Virtualization, un menú de acciones que se puede hacer más estrecho o más ancho con este botón. En la parte de la derecha del todo, en la esquina superior derecha, lo que tengo es el usuario con el que me he logueado, con el que puedo hacer sign out, ¿vale? Tengo una referencia a la guía, la información de la versión. Después tengo todas las alertas que se están produciendo dentro de lo que es Ref Manager, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que se está quejando todo el rato el Ref, como es un entorno de laboratorio, en que no he programado un backup de toda mi solución, ¿no? Está diciendo, oye, que no se te olvide hacer un backup, que no se te olvide hacer un backup, ¿no? Después tengo toda la lista de tareas que están en ejecución o las que se han ejecutado más recientemente, ¿vale? Pues por ejemplo, crear máquinas virtual, pues estoy desplegando máquina virtual, estoy conectándome a un nuevo volumen de almacenamiento. Todo ese tipo de tareas van apareciendo en esta pantalla. ¿Vale? Después tengo lo que son tags, que lo que me permite es poner etiquetas a ciertos componentes de mi infraestructura hiperconvergente, ¿no? Tengo máquinas virtuales que son súper críticas, en las que tengo corriendo un Couchbase, por ejemplo, como base de datos distribuida corriendo en máquinas virtuales. Puedo crear una etiqueta Couchbase y asociarla a todas esas máquinas virtuales, ¿vale? Para que después la búsqueda y trabajar con esas máquinas virtuales pueda utilizar ese tag y todo sea más sencillo, ¿no? Y también tengo bookmarks a la manera tradicional de los browsers HTTP, con lo cual si estoy en una pantalla que utilizo muy frecuentemente de gestión de máquinas virtuales o del networking de las máquinas virtuales, puedo hacer ese bookmark para después acceder más rápidamente a lo que es esa pantalla, ¿no? Nada más logarte, entramos en lo que es el dashboard, ¿no? La pantalla principal, donde como decía antes Javier, está todo pensado para que sea consumido de forma sencilla y de forma fácil, ¿no? Con lo cual tengo de un primer vistazo cuál es el estado de mi infraestructura hiperconvergente, cuál es el estado de la CPU, cuál es el estado de la memoria y cuál es el estado del almacenamiento. En esa infraestructura jerárquica de la que hablaba antes Javier, de data centers, clusters y tal, la tengo reflejada aquí en la parte de arriba. Como veis, es una infraestructura hiperconvergente en la que tengo 3 hosts, ¿no? Puedo hacer clic y navegar directamente para que me enseñe la información de los hosts, ¿no? Pues aquí veo con la raya en verde que están levantados. El que tiene la corona amarilla básicamente es el que ahora mismo tiene la máquina virtual self-hosted engine, el Ref Manager, y evidentemente los otros dos también tienen una corona en gris, pueden convertirse en hipervisores que tengan el Ref Manager. Tengo los nombres, las IPs, a qué clúster pertenecen, el estado, el número de máquinas virtuales que están corriendo, la memoria, la CPU y la red que están utilizando, ¿no? Volviendo al dashboard, también veo que tengo 2 volúmenes de almacenamiento. Los volúmenes de almacenamiento que en un Ref tradicional podrían venir de Fibre Channel, de iSCSI, de NFS, de diferentes entornos de almacenamiento en el mundo tradicional, se llaman storage domains en terminología Ref. Realmente aquí lo que tengo son mis 2 volúmenes de cluster con los que estoy trabajando, ¿no? El volumen donde está el self-hosted engine y el volumen donde está todas las máquinas virtuales alojadas, ¿vale? Esos son estos 2 volúmenes de cluster, que aquí tengo un poco más el detalle en cuanto a tecnología cluster. Tengo 32 máquinas virtuales, 23 abajo, 9 arriba, ¿no? Y bueno, y los eventos que ya los habéis visto, ¿no? Y hay un poco de gráficas de uso de mi clúster hiperconvergente. ¿Por qué decía Javier que está pensado todo para ser consumido? Pues básicamente en la infraestructura hiperconvergente siempre hay 3 componentes básicos, ¿no? El cómputo, el almacenamiento y el storage, ¿no? Con lo cual, pues los botones que hay aquí se corresponden con eso, ¿no? Con el cómputo, donde tengo toda la información sobre máquinas virtuales. Voy a ver si puedo, para hacer zoom, es control más.
A ver si puedo hacer un poquito de zoom para que se vea un poco más mejor, perdón, los menús, ¿vale? La parte de cómputo tengo toda la gestión de máquinas virtuales, la gestión de plantillas, pools, puedo crear grupos conjuntos de máquinas virtuales que todas están basadas en la misma imagen base y que todas trabajan de forma coordinada. La información sobre mis hosts, sobre mis hipervisores, ¿vale? Y esta estructura jerárquica de data centers y de clusters dentro de mis data centers, ¿vale? Tengo la parte de networking con los profiles que puedo tener de VNIC y con las redes que puedo crear, ¿vale? Puedo crear virtual switches, pues todos los que necesite, ¿no? Vamos a empezar, por ejemplo, por aquí, en la parte de redes. Pues aquí, si os fijáis, lo que tengo es la red, una red interna, la red OVIRT Management, que es la red que realmente está dando servicio de máquinas virtuales y por la que se conecta todo el mundo, y la red de gestión, y después la red de almacenamiento. Esta es la red que utiliza Gluster, ¿vale? Que también la podemos utilizar para hacer, si es de 10 GB de Ethernet, para hacer el live migration de máquinas virtuales a través de esta red para que el live migration sea más rápido, ¿vale? Además, adicionalmente, como tenemos más compañeros de Red Hat trabajando en nuestro laboratorio de Madrid, pues aquí ha habido un compañero que ha desplegado un OpenStack en máquinas virtuales y OpenStack pues requiere un montón de redes y ese es el motivo que veis ahí un montón de OSP, OpenStack Platform, de todas las redes que necesita OpenStack para trabajar, pero vamos, es anecdótico. El caso es que para el caso de uso que tengáis podéis evidentemente crear los virtual switch que necesitéis, con VLAN tagging y con un montón de detalles de optimización que están disponibles, ¿no? Bueno, aquí tengo la parte de profiles. Como os comentaba, está disponible el networking de Cisco ASI, ¿vale? Volviendo a la parte de cómputo, pues aquí tengo toda mi lista de máquinas virtuales, el estado que tienen, en qué host está corriendo, las direcciones IP que tienen esas máquinas virtuales, las plantillas que tengo disponibles y que puedo crear para crear máquinas virtuales. Esto, por supuesto, se puede hacer desde fuera con Ansible. Los pools, que no tengo definido ningún pool de máquinas virtuales, mis 3 hosts que forman parte de mi clúster hiperconvergente, ¿vale? Los data centers y los clusters, ¿no? Bueno, el data center, como es una solución hiperconvergente, pues solamente hay uno, y el cluster solamente está el cluster de la propia solución de 3 nodos hiperconvergente, ¿no? Entrando un poco más en el detalle de los hosts, pues tenemos un montón de información sobre los hosts, las características hardware que tiene, las máquinas virtuales que están corriendo sobre ellos, los interfaces de red que tienen, el estado en el que está, el tráfico que están generando, los discos a los que tiene acceso, ¿vale? Pues por ejemplo aquí veis que tenemos discos SSD y discos de bloque, ¿no? Algunos de ellos pues en RAID, ¿no? Estos son los bricks, esto es los trozos del volumen de Gluster con los que este host está colaborando al volumen de Gluster. Como veis, tenemos el volumen donde está el engine y el volumen donde está el VM Store y que todo está ok. Por ejemplo, la información de la autocuración, si el volumen se para y se arranca, este proceso se activaría, ¿vale? Todos los dispositivos de disco que tengo a mi disposición, permisos de los usuarios que tengo creados o que tengo integrados con el EDAP, si tengo etiquetas de afinidad para decidir, oye, estas máquinas se pueden ejecutar en este nodo, estas otras máquinas no pueden ejecutarse estas máquinas con estas otras máquinas, ¿vale? Los eventos, ¿vale? Bueno, un montón de información, ¿vale? En cuanto a las máquinas virtuales, pues lo mismo. Si yo me meto en cualquier máquina virtual, pues tenéis a vuestra disposición toda la información sobre la máquina virtual, las CPUs que tiene, la RAM que tiene dedicada, la que está usando, los interfaces virtuales de red que tiene, los discos que está utilizando, si hay snapshots sobre esta máquina virtual, si por ejemplo tengo aplicaciones específicas que se han creado como parte del proceso de la máquina virtual. Por ejemplo, esta máquina virtual está utilizando Cloud Init para automatizar y facilitar el despliegue de la máquina virtual, ¿vale? Los dispositivos que estoy utilizando en modo directo en el host, los dispositivos virtuales que tengo, bueno, si pertenece a un grupo de afinidad, ¿vale? Un montón de información. Vale, y en la parte de storage, pues la más interesante sería la parte de volúmenes, donde tengo los volúmenes que proporciona Gluster. Como os decía, son 2, el espacio que están consumiendo, si tengo snapshots a nivel de Gluster, y los 3 componentes si están todos los discos de cada hipervisor ok, ¿vale?
En la parte de administración tengo la posibilidad de dar de alta providers externos, ¿vale? De asignar cuotas a usuarios para que puedan o no crear más o menos máquinas virtuales o puedan utilizar más o menos recursos de CPU, de RAM y de disco, las sesiones activas, los usuarios y toda la configuración. Y la parte de eventos, pues bueno, ya lo habéis visto, ¿vale? Bueno, pues Javier, cuéntanos qué podemos hacer así para que mole. Sí. Sí, efectivamente es algo en lo que estamos trabajando para incorporarlo dentro de lo que es el interfaz de RAI. O sea, bueno, perdón, preguntan en la audiencia si hay algún tipo de información visual sobre performance del sistema de almacenamiento basado en Gluster. Gluster viene con su propia consola de monitorización del rendimiento en tiempo real, ¿vale? Que está basada en proyectos de comunidad en Grafana, básicamente. Y Grafite, y lo que estamos haciendo es trabajando en incorporar esa información de monitorización en tiempo real dentro de lo que es la consola de RAI para que esté todo unificado y no haya que ir a dos consolas, que sería muy engorroso en ese sentido, ¿no? Por supuesto, la monitorización a nivel de línea de comando está siempre disponible, eso seguro, pero sí, es una buena pregunta, es así. Sí. Sí. Bueno, preguntan por aquí que si es posible asignar lunes de cabinas directamente a las máquinas virtuales. Sí, en principio es así, es posible con Red Hat Virtualization. Con lo que es nuestra solución de hiperconvergencia de RAI, lo que queremos es tener un entorno autocontenido y autogestionado, ¿no? Con lo cual, o sea, aunque técnicamente es posible porque Ref lo permite tener diferentes storage domains y que los storage domains sea uno de Fiber Channel y venga a través de una cabina, no lo soportamos, ¿vale? Porque queremos soportar la solución completa con su almacenamiento hiperconvergente. No, sí, en la consola lo tienes, ¿eh? Puedes crear storage domain basados en Fiber Channel, en iSCSI, en NFS, o sea que realmente la opción de añadir almacenamiento externo la tienes dentro de Red Hat Virtualization, es posible, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de la solución hiperconvergente lo que queremos es que sea una solución autocontenida con su propio almacenamiento hiperconvergente y soportada como tal, ¿no? Como solución hiperconvergente. Pero buena pregunta, gracias por la pregunta. Pues, tienes razón. La solución hiperconvergente entiende que discos SAN se pueden de forma individual asignados a un host. ¿Perdón? Esta solución hiperconvergente, discos SAN, asignados directamente a un host, se podrían utilizar. Bueno, están haciendo la misma pregunta que antes, si te he entendido bien, que discos SAN, discos de la SAN externa Fiber Channel o iSCSI, si se pueden utilizar en la solución hiperconvergente, aunque es técnicamente posible utilizarlos en la solución con Ref, con Red Hat Virtualization, sin hiperconvergencia. Para la solución hiperconvergente lo que queremos es tener una solución autocontenida en la que no tenemos un elemento exterior que pueda convertirse en cuello de botella o gestor de problemas, sino queremos gestionar y soportar la solución hiperconvergente como una solución autocontenida, ¿no? Por eso es por lo que no soportamos el hecho de que se conecten cosas desde fuera, ¿no? Si queréis conectar almacenamiento desde fuera, podéis poner Ref, ¿vale? Porque está para eso, ¿no? Podéis poner Ref, se puede poner Gluster o se puede utilizar almacenamiento iSCSI, almacenamiento Fiber Channel, pero ya no es hiperconvergente, ¿no? Ya es una solución con varios silos en la que cuando hay un problema tengo que ver de dónde viene el problema, si viene del silo de almacenamiento, del networking y tal. La gracia de las soluciones hiperconvergentes es que estén autocontenidas y que nosotros soportemos todo, ¿no? Todo excepto el hardware, ¿no? O sea, si hay un problema con el disco, pues evidentemente el disco va a haber que cambiarlo, ¿no? Y va a haber que reemplazarlo por otro disco, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Por eso, aunque es técnicamente posible, en lo que es el modo hiperconvergente no lo soportamos. Javier, ilumínanos. Perdón, ¿alguna pregunta más? Quisiera saber, ¿RAI gestiona juegos que tienen arquitectura que no sea Intel, por ejemplo, Power?
Esta es una pregunta buenísima. Preguntan en la audiencia si... sí, es muy buena pregunta. Si la infraestructura hiperconvergente RAI soporta arquitectura Power, IBM Power, ¿vale? REF soporta arquitectura IBM Power. RAI a día de hoy todavía no soporta arquitectura IBM Power porque no tenemos todavía certificado cluster corriendo en Power, ¿vale? Es algo en lo que estamos en proceso, que ha sido motivado y acelerado por cierta adquisición en ciernes, ¿vale? Con lo cual seguro que vamos a soportar RAI en Power, ¿vale? Me traiciona el subconsciente, disculpad porque no puedo hablar de esto y me están grabando además, o sea que... No. Un clúster de REF no puede tener arquitecturas de Intel y de Power. Tiene que ser o arquitecturas de Intel o arquitecturas de Power, ¿vale? Y es un poco la restricción de las que hablábamos antes en cuanto a familia de CPU, ¿vale? Las máquinas virtuales para hacer el live migration necesitan que estén en una familia de CPU idéntica entre los nodos que forman un mismo clúster. Lo que puedes tener es un clúster basado en Power y otro clúster basado en... Eso es importante porque debemos, de alguna forma estamos quitándonos el pensar en la infraestructura propiamente. Entonces, si tú tienes arquitecturas de Power y tienes arquitecturas de REF, lo que vas a tener es una capa de consumo que consumirá lo que le venga bien en cada momento, pero no tiene por qué tener esa capa de consola de infraestructura propiamente de virtualización unificada porque no te aporta valor. Lo que te aporta valor es el consumo en la capa superior. O sea, desde Ansible, por ejemplo, perfectamente puedes consumir virtualización. Desde el mismo playbook puedes hacer que te despliegue máquinas en Power, que te despliegue máquinas en RHEL y que te las conecte entre ellas. Y te queda totalmente transparente. Pero no lo haces en la plataforma de virtualización. Lo haces en una capa superior que utiliza los recursos híbridos de tu centro de datos, que es lo que hablamos de infraestructuras híbridas. O sea, híbridas no quiere decir que sea nube pública y nube privada. Híbridas también es diferentes infraestructuras dentro de tu propio centro de datos. Y de hecho podrías tener Red Hat Virtualization, VMware, Hyper-V y Red Hat Virtualization en Power y consumir lo mejor para cada carga de trabajo en función de las necesidades de esa carga de trabajo. Eso es el modelo donde estamos trabajando habitualmente, que es poner esa capa de hibridación, y esa capa de hibridación nunca es una consola de una tecnología en particular, porque REF no va a gestionar VMware, por ejemplo. Pero esa capa intermedia, por ejemplo, Ansible o CloudForce, si lo quieres poner una consola por encima, sí que te lo hace. Entonces eso es lo que se llama la cloud híbrida o los motores de cloud híbrida. Meter con calzador funciones de hibridación en plataformas específicas, pues no acaba de funcionar muy bien. Lo hicimos en el pasado, ¿eh? O sea, he de reconocer que en el pasado, por ejemplo, en Red Hat Virtualization se permitía conectar con vCenter y cosas así para tener... y no acababa de ser fino. O sea, normalmente queda mucho más limpio si subes a una capa híbrida de consola de gestión híbrida, que es realmente la que se encarga de esos recursos de diferentes plataformas. Y especialmente fue complicado cuando se metió por medio OpenStack o las nubes públicas, porque los conceptos que tienes en una nube pública son diferentes a los que tenías en una plataforma de virtualización tradicional. Tenías flavors, tenías, o sea, ciertas cosas que no existían en una plataforma de virtualización tradicional. Entonces, al final es lo que creó esas capas híbridas que son las que te permiten utilizar todas las infraestructuras por debajo independientemente de lo que se utilice. Es lo que está teniendo más tracción actualmente. O sea, no centralicemos en una infraestructura en parte. Es como si dijeras, con la cabina de almacenamiento tradicional, con la consola de la cabina de almacenamiento voy a poder gestionar cluster. No tiene sentido, pues es lo mismo. O sea, con una consola de Red Hat Virtualization vas a gestionar una plataforma de virtualización en una arquitectura totalmente diferente. No tiene demasiado sentido. Lo haces en una capa superior que sí que sabe hablar con todas esas. Es lo que está sucediendo actualmente. Entonces, bueno, yo no soy muy afín a las consolas, como habéis podido intuir por lo que hemos estado hablando hasta ahora. No soy muy de hacer clics en las consolas, no es una cosa que me entusiasme demasiado, pero me ha pedido Luis que lo hagamos, entonces vamos a... tenemos que mostrar la sencillez de la solución. ¿Vale? Yo soy más de automatizar los procesos y consumirlos bajo demanda. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que...? Una vez tienes un Red Hat Virtualization, lo que tienes que hacer de alguna forma es provisionar sistemas operativos para que se puedan
instanciar y ejecutar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haríamos una vez tenemos instalado un Red Hat? Bueno, de hecho me he permitido incluso instalar un Red Hat Virtualization en una sola máquina, como Luis comentaba. Esto es un RAI, no, este no es, tengo por aquí otro RAI, este de aquí, vale. Un RAI volcado en una sola máquina también, pero bueno. Que lo que tenemos es pues una consola solo de un solo nodo, ¿vale? Que es lo que decía Luis, que también tiene sentido para ciertas arquitecturas Edge. Bueno, una vez tenéis la instalación de Red Hat Virtualization, que es súper sencilla, como ha contado Luis, en media hora tienes montado el Red Hat Virtualization, y si es una máquina en 20 minutos, la tienes en blanco. Lo que a mí me pide el cuerpo, sinceramente, es cuando la tienes en blanco ya coger los playbooks de Ansible, y esos playbooks de Ansible te crean todo. Te crean los centros de datos, te crean las imágenes, te crean los templates y las consumen. Eso es lo limpio, en el sentido de que tienes en el repositorio Git todos los playbooks con todas las versiones que te lo hacen todo. Ahora, si quieres hacer cosas a mano, pues te puedes venir, por ejemplo, a la plataforma, pues por ejemplo aquí tengo Red Hat Virtualization, y si quiero inyectar un sistema operativo, pues lo primero, mi consejo es que siempre que podáis hacer algo en modo cloud, no lo hagáis en modo tradicional. O sea, si yo quiero poner un RHEL, por ejemplo, en Red Hat Virtualization, tengo varias formas de hacerlo. Puedo bajarme la ISO, montar la ISO en una máquina virtual, arrancarla como si tuviera un DVD y seguir el asistente de la ISO. Pero sinceramente estamos en el 2018 y casi en el 2019. ¿Qué sentido tiene que yo tenga que bajarme una ISO, montar una ISO, etcétera, si puedo directamente bajarme una imagen cloud de RHEL? Y esa imagen cloud de RHEL me la mantiene Red Hat. Entonces, yo vengo aquí al portal de usuario, el Customer Portal de Red Hat, y si me voy a descargar RHEL, en las opciones de descarga de RHEL tendré las ISOs tradicionales, que las puedo usar en Red Hat Virtualization si quiero, puedo montar una ISO y seguir el asistente y demás, o puedo bajarme la Cloud Image directamente. Tengo una conexión un poco lenta contra el portal, pero bueno. Así me muestra las imágenes y veréis que hay una versión QCOW, ahora la vemos, no hay problema. Esa imagen QCOW en particular es la Cloud Image. Esa está pensada para ser consumida de una forma automatizada. Entonces, aquí tenemos las diferentes versiones de RHEL, funcionando igual con sistemas operativos similares. Podría bajarme el DVD, como decía, y montarlo, pero si tengo ya una imagen cloud, como es esta, me puedo bajar esta imagen cloud que me da un QCOW 2, ¿vale? Es un formato ya virtualizado y ya está preaprovisionado por Red Hat. Me vengo a la plataforma de virtualización, me voy a donde quiera dejar el almacenamiento. En este caso, por ejemplo, tengo dos volúmenes de almacenamiento disponibles. Tengo el del Hosted Engine, que no lo voy a usar porque es el del manager, ese lo dejo para el manager. Y tengo otro dominio de almacenamiento que tiene pues los discos que tenga ya distribuidos, pero puedo subirle nuevos discos. Entonces puedo hacer un upload, subirle mi imagen de RHEL, le pongo los parámetros como quiero que se llame, etcétera, y ya tengo ese disco, esa imagen QCOW, ya la tengo cargada en Red Hat Virtualization. Ya está. No necesita tampoco mayor complejidad, o sea, simplemente le digo, toma, esta es la imagen QCOW, súbela. Ya tengo el disco tal cual, tal como me lo ha dado Red Hat, sin ningún tipo de particularización. Una vez tengo el disco, ya lo tengo subido, por eso no le he dado a subirlo, porque lo tengo ya por aquí. Esto de aquí es esa imagen tal cual de la página de Red Hat. Lo que tendría que hacer es crear máquinas o crear templates. Bueno, lo normal es que crees templates basados en esas máquinas virtuales, y de esos templates instancias diferentes máquinas. Una vez más, a mí lo que me pide la agilidad es que el template lo cree directamente con un playbook de Ansible, no que lo cree a mano. ¿Vale? Si lo queremos crear a mano, por hacer honor a hacer cosas con la consola, pues puedo hacer algo tan sencillo pues como venirme aquí a las máquinas virtuales, crear una nueva máquina virtual, le llamo RHEL Demo VM, por ejemplo, y le añado el disco que he creado. Pues ya lo tengo en uso, porque lo he utilizado en otra máquina virtual, por eso no me aparece, pero bueno, cojo cualquier otro y da lo mismo. O sea, si hubiera subido un nuevo disco, el anterior que tenía subido ya lo tengo en uso, y por eso no me deja montarlo simultáneamente las dos máquinas para no corromperlo. Entonces cogería la imagen, y una vez tengo montada la imagen, ya si arranco esa máquina, va a cargar lo que hay en esa imagen directamente. Entonces, ¿puedo hacer algo tan sencillo como esto? Coger la imagen. Ya está, esto es una máquina virtual creada, que es esta que he creado aquí, y esta máquina virtual, pues puedo cogerla y
crear un template con ella, si quiero, ¿vale? Voy a hacer make template y ya está. Tengo un template en el que no he hecho nada particular. Es tal cual el template de RHEL de Red Hat subido en Red Hat Virtualization. O sea, no tengo que mantener nada. Cuando hay una nueva imagen en RHEL, se la subo, a mí me gusta hacerlo automatizado, se la subimos a Red Hat Virtualization y regeneramos, si queremos, el template también de forma automatizada con esa imagen. No me tengo que preocupar de montar el template, instalarle parches, guardarlos, hacer un versionado de mis templates y cosas parecidas. Entonces, ¿quiero instanciar máquinas virtuales? Pues, una vez más, a ver, yo me voy a lo mío, perdonadme, pero por ejemplo, si yo quiero instanciar una máquina virtual, lo normal, o lo que a mí me parece más razonable, es irme a un interfaz de nivel superior y, por ejemplo, esto es crear un servidor en RHEL. Me pide cómo se va a llamar el servidor, por ejemplo, le voy a llamar VM003 y le voy a poner la IP 98, le doy a Next, la lanzo y esto me va a crear una máquina virtual en RHEL con las características que necesite y demás. Si lo queremos hacer con la consola de RHEL, de Red Hat Virtualization, pues voy a tener que hacer más pasos, porque en el playbook, aparte de crearme la máquina virtual, me la da de alta en el DNS, me gestiona, o sea, muchos parámetros, me genera los gateways, me genera todo para que trabaje. Si lo quiero hacer a mano, puedo, por supuesto. O sea, puedo venirme aquí al RHEL. Bueno, se va a crear en segundo plano, se va a estar creando la otra máquina virtual que he lanzado. De hecho, tiene que estar por aquí ya generándose. Es esta de VM003 que teníamos aquí, esta es la que está creando, ¿vale? Bueno, voy a crearla desde Red Hat Virtualization. Le doy a New, quiero crear una máquina virtual. Está creando en segundo plano lo que le he pedido. A ver, si queréis que os pida pocas cosas, lo podemos poner en modo mínimo, ¿no? Que te pide 4 cosas y ya puedes montar la máquina. Si queréis ponerle más detalles, pues podéis darle las opciones avanzadas y ponéis todos los detalles. Entonces, yo voy a montar una máquina virtual basada en ese template que acabo de crear, que es, por ejemplo, un RHEL 7.6, que es tal cual la imagen de Red Hat puesta en un disco, ya está, no tiene más complejidad. Entonces, voy a crear un servidor aquí, le voy a llamar, pues, RHEL 7.6 test. .labmad.redhat, bueno, este da lo mismo, es el nombre que va a aparecer en el nombre de la máquina virtual. Y en comentarios, en este caso voy a poner a owner para luego identificarla más sencillo. Todo eso está automatizado en la otra parte. Pero bueno, aquí simplemente estoy pidiendo desde el template RHEL 6 que me levante una máquina virtual. Y ni siquiera le voy a poner NIC. O sea, esto es una máquina virtual que no tiene ni interfaz de red. O sea, es tal cual la imagen base de Red Hat, tal cual. Sí que es cierto que hay una parte que me va a interesar, que es cómo me conecto a esa máquina después, porque como no he hecho un template, no tiene usuario root, no tiene credenciales, no tiene nada, ¿no? Lo normal es inyectarle un Cloud Init en el arranque. Ese Cloud Init lo podemos hacer como en el playbook os he mostrado que directamente... Uy, ¿se ha ido la pantalla? Ha vuelto. Vale. Como en el playbook os estaba mostrando antes, que en el playbook internamente tiene inyección de Cloud Init, tiene credenciales, etcétera, o lo puedo hacer aquí. O sea, yo me puedo venir al Initial Run, decirle que utilice un Cloud Init aquí, o un sysprep en el caso de Windows, y puedo decirle, oye, quiero configurar la autenticación, quiero que el usuario root tenga de password Red Hat, por ejemplo. A ver, le podéis inyectar directamente una clave pública si no queréis ponerle contraseña a los usuarios, no tiene tampoco mayor trascendencia. Incluso podría hacerle configuración de red directamente en el Cloud Init. No lo voy a hacer, entre otras cosas, porque no le he puesto tarjeta de red, con lo cual no va a valer de mucho ponerle configuración de red aquí. Vale, entonces le digo OK. Y aquí simplemente he creado una máquina que tiene la imagen de RHEL tal cual, es esta de aquí. Y ya está, o sea, una imagen virtual, o sea, una máquina virtual como tal. Si la quiero levantar desde aquí mismo, pues ahora cuando la instancia. En este caso va a tardar un poquito en copiar la imagen del disco para la máquina virtual, porque, bueno, estoy utilizando discos SATA, no estoy utilizando discos con cierta agilidad. Entonces, pues necesita su tiempo y además creo que incluso la conexión la tengo a 1 giga. Pero bueno, es una demo, es un entorno de demostración y es lo que tenía disponible. Entonces va a crear la máquina virtual, por eso mientras que esté el relojito quiere decir que está copiando esa imagen base
en la nueva instancia. Está haciendo una copia del disco, no está haciendo otra cosa. Entonces, una vez esté disponible, la puedo instanciar y puedo interactuar con ella. ¿Vale? Ahora me avisará cuando esté disponible. Disculpa. Sí. ¿El manager tiene alguna funcionalidad tipo high availability o algo así? Sí, cuando he creado la máquina... ¿Se te corrompe un manager o así, pues tiene otro de contingencia, en modo redonda? Sí, bueno, el manager de por sí está en configuración de alta disponibilidad, pero luego aparte existen unas herramientas para gestionar el manager de por sí en caso de que no puedas acceder a él, que se llama Hosted Engine. Entonces el Hosted Engine te permite hacer un redeploy, te permite, o sea, si por ejemplo un manager se te corrompe, puedes hacer un redeploy del manager. Si tienes un backup, que es lo que me está diciendo la consola todo el tiempo que no tengo, le puedes decir dónde está el backup para recuperarlo y cosas parecidas. Pero ahí sí que o lo automatizas. Por ejemplo, el playbook este de Disaster Recovery que ha comentado Luis ya tiene automatizado todo ese proceso. Si no, los tienes que lanzar los comandos a mano, tampoco. Entonces, pensaba que te referías, pero ya he visto que no, que te referías a si las máquinas virtuales las puedes levantar en modo alta disponibilidad, que también, pero lo que te referías es la parte propiamente del manager. Entonces, bueno, este ya ha creado la máquina que está aquí. Voy a cancelar esto. Ha creado la máquina, está de aquí. Entonces yo ahora la puedo ejecutar. Una vez la máquina ya está en ejecución, puedo abrir la consola de la máquina. Entonces aquí que tengo, pues nada, la imagen de RHEL 7.6 de Red Hat tal cual, ejecutándose en una máquina, sin haber puesto nada absolutamente de configuración particular de la compañía. Lo único que he inyectado en el primer arranque en el Cloud Init es una contraseña de root. Entonces esta máquina ahora mismo, me conecto a ella con la contraseña que he definido y como hemos visto antes, pues no tiene, no sé si se aprecia, no tiene interfaz de red, solo tiene el localhost, solo tiene el local, el loopback, no tiene interfaz de red. Puedo asignarle una interfaz de red si quiero a esta máquina. La cojo, me voy a Network Interfaces y digo, esta máquina que no tiene ningún Network Interfaces, le voy a crear el NIC 1 que está conectado a la de las máquinas virtuales. ¿Vale? Entonces, ¿qué he hecho? Bueno, como veis aquí, el RHEL ya se ha dado cuenta de que se le ha conectado un nuevo dispositivo. Y pues ahora, evidentemente, pues ya tengo un dispositivo que puedo trabajar con él, hacer lo que quiera con él. Solo todo esto, lo normal es automatizarlo en arranque y ya está. No tiene que estar haciendo estas cosas a mano. Vale. Entonces vamos a jugar un poquito más con lo que te permite hacer Red Hat Virtualization. Entonces, si recordáis, en la primera parte de la demostración, lo que he hecho es desplegar en las máquinas virtuales, he desplegado antes una máquina virtual que en concreto era TestDB 001, creo que ha sido esta la que he desplegado antes. Ah, no, DemoTechLab 002, creo que es esta. No sé. Ya no me acuerdo la última que he desplegado, pero bueno. Esta es la de 72. Pues la de Postgres era DemoTechLab. DemoTechLab, esta, vale, perfecto. Sí, de todas formas tengo en Tower tengo el histórico de las ejecuciones y puedo verlas. O sea, aquí ahora estoy como administrador. Vale, entonces lo último que se ha lanzado es este de aquí. Un poquito el zoom para vale. los que tenemos una edad que empezamos a no ver de lejos. Gracias. Vale, pues esta la que he creado antes durante la primera parte de la presentación, que la he lanzado a las 10:26 y se ha acabado de generar a las 10:33, es demotechLab002.labma.rehat.com, que esta es la que tiene una Postgres y que he estado interactuando un poquito con ella, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer con esta máquina virtual? Pues voy a hacerle que trabaje un poquito. Entonces, por ejemplo, voy a crearle una tabla. A ver, la tengo... Por aquí tengo yo algún tipo de... Me he creado aquí una chuletilla para creármelo a mano y copiarlo y no tener que estar... ¿Vale? Porque ya se me ha cortado la conexión, como es normal, por el tiempo. Disculpad, chicos. Entonces ahora... ¿Es posible bajar algunas persianas? Es que a la gente le está empezando a dar el reflejo del sol en la torre. Luis está pensando en vuestra... No. Supongo que tendrá algún tipo de interruptor para bajar. Gracias, Luis, por pensar en nosotros.
he creado una tabla, ¿vale? He creado la tabla que le he llamado, he creado una tabla que se llama MyTable y solo le he puesto name como un varchar y un identificador que es un primary key. No es ninguna cosa del otro mundo. Entonces, si quiero insertar valores en esa tabla, pues puedo hacer un insert SQL normal y corriente, ¿vale? Entonces, si ahora hago select asterisco from MyTable, pues ahí tengo los valores que estoy insertando, ¿no? Entonces, por hacerlo un poquito más interesante, lo que voy a hacer... perdonad. Lo que voy a hacer es lanzar una secuencia de inserciones cada 0,2 segundos. Voy a estar inyectando pues nuevos valores en la Postgres, ¿vale? ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues porque tengo un poco de carga para luego hacer un migration de esa base de datos y ver que todo sigue funcionando mientras que se hace la migration y que no hay ningún problema, ¿no? Pero claro, si no está haciendo absolutamente nada, queda fea la demo, ¿no? Entonces me voy a permitir que le meta un poquito de carga para que haga algo y entonces tiene más sentido la demo. Entonces simplemente voy a inyectar pues rows, filas en la tabla. En concreto voy a cambiar aquí la conexión porque lo tenía en un pequeño select script que es donde me he apuntado yo los valores. Entonces aquí está la ejecución, con lo cual la base de datos es esta. Me he cargado el usuario, pero ahora se lo meto. Este es el host, luego viene la base de datos. La base de datos en este caso se llama dbtech. Y el usuario es green. Vale. Y entonces aquí lo que voy a hacer es ir insertando en esa base de datos pues cada 0,2 segundos un valor. Vale. Si no he tenido ninguna errata tipográfica, haciendo esto, pues se debe poner a insertar. Entonces, voy a abrir otra consola, pues esta me vale. Estoy como root. Perdona. Last le he llamado. Bueno, esto al final lo único que hace es lanzar el PSQL otra vez contra la misma base de datos que ahora cambia los valores y lo que va a hacer es buscar el último registro de la tabla, porque como va insertando nuevos registros para ver qué está cambiando, qué está actualizando. Lo voy a ir actualizando cada 0,1 segundos y lo vamos viendo. Entonces, lo que es importante es que me conecte a la que toca. En este caso, el host va a ser... No sé si lo tengo, no, ya no lo tengo. Luego la base de datos le llamaba dbtech y usuario green. Usuario green y sacamos desde MyTable todo lo que tiene. Vale. Pues con esto, si hago last, me debe dar el último registro. Ahí está. Entonces esto lo que me está dando es el último registro de la tabla que está inyectándole valores esta de aquí. Entonces, en Red Hat Virtualization en particular está ejecutándose en el host DLMS01, de los 3 hosts que tenemos ahí disponibles. ¿Vale? Y entonces en este caso lo que voy a hacer es un live migration. Voy a migrate, o sea, voy a ponerlo un poquito más grande para que se vea algo. Ahora que no veo soy yo porque se me queda sin espacio la consola. Entonces voy a migrar desde aquí.
Voy a migrarla en este caso. Espérate, he cogido el que no toca, he cogido RHEL 7.6. La que toca en este caso es TouchLab, Demo TouchLab, esta de aquí. Entonces esta la quiero migrar a... Bueno, no he mirado dónde está. Luis, ¿me vas a permitir que lo haga un poco más pequeño? Porque si no, no veo nada. Entonces, está ahora mismo en el DLMS 1 y lo que voy a hacer es migrarlo al DLMS, pues al 2, por ejemplo. Migrate al 2. Voy a hacerlo más pequeñito para que se vaya viendo mientras que hace la migración. Ok. Bueno. Y esto lo que va a estar haciendo, pues simplemente es eso. Se ha puesto aquí el proceso de migración. Entonces ahora está migrando la máquina virtual desde un sitio al otro. No se aprecia aquí, bueno, de hecho ya la ha pasado al 2, ¿vale? Ya está en el 1 y está en el 2. Sigue trabajando igual como estaba. En la inserción de vez en cuando es posible que nos den algunos errores, pero no es cosa de la migración de por sí, es cosa de que la conexión que tengo contra la Postgres pues es un poco errática. Pero bueno, eso es cosa mía de... O sea, de hecho, si lo dejamos ahí, pues veréis que de vez en cuando va a dar algún error de inserción, pues porque estoy haciendo conexiones SQL contra un nodo que está en un sitio remoto a través de una VPN y a veces pierdo conexiones. No hay problema por eso. Esto es un poco para que vierais que las cosas tradicionales de tipo mover máquinas o si la hubiera configurado en alta disponibilidad y hubiera metido un host o cosas parecidas, pues automáticamente van a seguir funcionando igual. Lo importante es poder consumirlas y no tener que estar preocupándose de eso. Si queréis ver un poquito más, para los que os habéis quedado con duda de cómo estaban hechos esos playbooks en los que se lanzaba esa automatización y demás, si queréis os enseño un poquito cómo estaba montado ese entorno y qué es lo que hacía por debajo, que tiene cierto sentido, ¿vale? Vamos un poquito justos de tiempo. Quedan 10 minutos, ¿no? Vale. Entonces, en este caso, yo lo que tengo es unos playbooks en un Git, en un repositorio Git, y en concreto lo que hemos estado utilizando en esta demo es, por un lado, había un playbook que hacía un clear a una CMDB, que en realidad era una CMDB de pega que había montado yo con un PHP aquí de una forma rápida encima de un OpenShift. O sea, esto es una CMDB que hay ejecutándose como una carga de trabajo en un OpenShift, pero en realidad no es ni una CMDB ni nada, sino que es realmente unos pequeños PHPs que había puesto yo aquí para que me generara el listado de hosts a los que le tenía que instalar la base de datos. Bueno, es al final una forma que había implementado de tener ahí los registros de lo que se va generando de forma dinámica. Entonces, si recordamos un poco el template, ahora estoy como administrador, con lo cual sí que puedo ver todos los detalles de todo lo que ha pasado en toda la ejecución. Si yo me voy al lanzamiento que hemos hecho esta mañana, el createDB in Ray, esto en realidad es un template de tipo workflow que llama a varios templates de Ansible. Por un lado llamaba este de clear UCMDB, luego llamaba a create server y luego llamaba a install Postgres in Ray. Como veis, no tenía nada y tampoco es importante porque no tiene nada que ver con Ray en este caso. Este de create server in Ray en realidad está llamando a otro. Está llamando a este playbook de aquí abajo y este playbook lo que hace es conectarse a OVIRT, al Red Hat Virtualization. OVIRT es el proyecto comunidad de Red Hat Virtualization, o sea, los módulos se llaman OVIRT, EVM, OVIRT, etcétera, porque es el proyecto del upstream. Y luego pues creaba una máquina virtual, se esperaba hasta que estuviera disponible y estuviera accesible desde el puerto 22, le asignaba el hostname, bueno, y luego instalaba el Network Manager y lo preparaba, hacía ciertas cosas y demás, y preparaba la máquina y se esperaba hasta que estuviera disponible y la levantaba. O sea, no tiene mayor complejidad. Vamos a la parte de arriba, que tiene un poquito más de interés. Aquí tenemos unas variables. Estas variables no son las que estoy utilizando desde los playbooks, porque no tendría mucho sentido meter en un Git las contraseñas, en un GitHub en este caso, un Git público, las contraseñas de mis plataformas y cosas parecidas, ¿vale? Simplemente me había puesto aquí unas variables para para recordar los nombres de las variables que tengo que usar. Todas esas variables se van a sobreescribir luego en los playbooks correspondientes. O sea, desde aquí, desde Tower, en concreto, el primero que se llamaba, el segundo que se llamaba, que es el que tiene interés, este de Create Server in Ray, esto está llamando
con unas variables que puedo inyectar. Aquí ya sí que tengo las contraseñas de acceso, tengo las URLs, etcétera. ¿Vale? Y luego aparte, le había creado un survey. Un survey es una forma de ponerle un formulario para que te pregunte, o sea, si yo lanzo este playbook solo, el de crear un rel server, que es el que he lanzado luego más tarde, esto lo que me hace es crearme solo el servidor. Pero para que no me tuviera que preguntar las variables en formato YAML o en JSON, que es más incómodo, le había puesto un survey. Esto es un survey, que me pregunta un formulario, que te pregunta y lo que hace es mapear los valores que le pongas con las diferentes variables. Esto se crea en un momentito con el tower y ya está. Entonces, esto es lo que hace que se cree. Luego, cuando se creaban los nodos, hace falta una cosa que es un inventario dinámico, porque esos nodos no existen. Imaginaros que creas 10 nodos y esos nodos luego hay que instalarles cosas. Hasta que no existen los nodos no puedes trabajar con ellos. Entonces, una de las cosas que teníamos aquí definidos es un script de inventario que lo que hace es coger desde esta CMDB inventada, esta que he tenido ya, que me he creado yo aquí, y inyecta, o sea, crea un inventario dinámico con los nodos. Esto ya existe, ya está hecho para Red Hat Virtualization, para VMware, para Amazon, para cualquier cosa que se os ocurra. Hay inventarios dinámicos ya preaprovisionados y tú le dices, dame todas las máquinas que hayan de alta en Red Hat Virtualization, por ejemplo. Y él solo ya te preaprovisiona todas las máquinas virtuales en el inventario de Ansible para luego consumirlo. ¿Vale? El inventario es el número de hosts donde trabajas con ellos. Y bueno, la última que lanzaba era la de install Postgres, que esto simplemente es un playbook más, que es esta de Postgres install. Tiene que estar por algún sitio. Aquí. Vale. Una vez más, estas variables no tienen nada que ver con las que luego inyectas y las que realmente trabajas con ellas. Las contraseñas, los usuarios, etcétera. Todo eso te lo tapa realmente la capa de cloud, la capa de gestión de usuarios y demás. Por eso, por ejemplo, el gestionar con una plataforma como la plataforma de virtualización directamente, si no tiene un user portal decente, es incómodo, porque ¿qué le das a los usuarios? ¿Qué tipo de usuario le das en la plataforma de virtualización a los usuarios? Es un poco incómodo. La parte buena, bueno, en el caso de Red Hat Virtualization no lo hemos comentado, pero Red Hat Virtualization también tiene una cosa que es el User Portal, que se llama Beam Portal ahora porque le hemos cambiado el nombre, nos gusta cambiar el nombre de las cosas. Entonces, ahora le llamamos Beam Portal, pero que es un portal para que los usuarios puedan acceder y crear sus propias cosas sin necesidad de tener privilegios administrativos. O sea, puedes dar un poquito, pero es muchísimo menos capaz o potente que de lo que puedes hacer con un Ansible o algo similar. Y nada, la base de datos lo que hacía es instalarla. Bueno, es el Postgres, si lo vemos, al final esto es, abría los puertos, preparaba, instalaba los paquetes que necesitaba y lo habilitaba, bueno, todo lo necesario para tener la base de datos en marcha. Y esto es un poquito lo que había por debajo del entorno que hemos visto. Por supuesto, todo esto que estamos viendo como administrador, que tiene pues sus ciertos, o sea, sus automatizaciones, sus gestiones, hay diferentes repositorios, es lo que realmente los operadores hacen en un entorno cloud. El consumidor, la verdad es que tiene poco que complicarse la vida. El consumidor va al portal de autoservicio, que lo hemos visto antes con el Green, y puede lanzar y ya está. Entonces pasamos de un modelo de gestión de operaciones manuales a un modelo de mantenimiento de las automatizaciones de la compañía y evolución de esas automatizaciones, que es donde realmente aportas la innovación, y consumo de los usuarios. Si os habéis fijado, si yo, por ejemplo, cambio los playbooks, esos playbooks ahora están trabajando contra Red Hat Virtualization, pero si yo mañana quiero que las máquinas virtuales se levanten en Azure, yo cambio esos playbooks para que apunten a Azure y al usuario ni se entera. Es totalmente transparente. O sea, para el usuario la infraestructura no le aporta absolutamente nada en su día a día, por así decirlo. Entonces, o se independiza esa capa de hibridación que comentaba antes, o se independiza de las infraestructuras de tal forma que si mañana no quieres levantarlo sobre Gluster y quieres levantarlo sobre otro tipo de almacenamiento, es transparente, consumes y ya está. O sea, es la parte buena de tener esa capa de hibridación. Pero bueno, pero que no va a ser el caso. Como Gluster también corre en la nube pública, pues en este sentido no hay ningún problema. No hace falta que cambiéis de proveedor de almacenamiento. Yo ya siento correr los playbooks de Ansible por mis venas.